Vamos a estudiar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, desde el verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Rogamos al Padre en el nombre de Jesús, que envíe el Espíritu Santo, para que todo lo que oigamos seas tú, el Señor, enseñándolo a través de la sierva que predica, y que cada persona que está en este lugar y el que escuche el audio, al terminar, seamos completamente diferentes de cómo hemos empezado. En el nombre de Jesús, Jehová Dios, y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice la Santa Palabra que el Señor Jesús empieza a predicar viendo la necesidad que hay en el corazón de cada uno y empieza con las bienaventuranzas. Recordamos que bienaventurado, traduciéndolo más o menos, es doblemente bendecido. Es recibir de Dios una porción más grande de la que Dios normalmente nos pudiera dar. Somos bienaventurados cuando Dios nos bendice al doble. Yo quiero que mires un momento en el libro de Segunda de Reyes. Es un libro precioso de la Biblia. Yo le he puesto un nombre para mí, ¿no? Es un nombre que yo le digo a este libro, Segunda de Reyes, y yo le digo jarabe de fe, ¿no? O sea, cuando nos falta la fe, entonces hay que leer la Biblia. Toda ella nos da fe, pero este librito en especial de Segunda de Reyes es jarabe de fe, te da mucha, mucha fe. Así que el Señor, Dios Todopoderoso, tiene un profeta en el tiempo de Segunda de Reyes, y ese es el profeta Elías. El profeta Elías ha vivido una batalla dura durante su vida. Ha tenido que enseñar a un pueblo rebelde, que es el pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz, y el profeta Elías ya está cansado. La última dura cosa que enfrenta es matar a los sacerdotes de Baal. Entonces mata cantidad de sacerdotes de Baal y pues tiene una enemiga allí que es la esposa de uno de los reyes, del rey Acab. Entonces siempre que nombramos al rey Acab decimos que el rey Acab era un maldito, ¿no? Era un hombre que conocía de Dios, pero desobediente, muy ligado a sus placeres, a sus concupiscencias. Y esas mujeres, y lo que, sobre todo esa mujer Jezabel, lo apartó completamente de los caminos de Dios. Así que persigue a Elías y a lo último se juramenta que lo va a matar y demás. Elías hace un trabajo duro y llega a la depresión, a entrar en una cueva y decirle a Jehová Dios que ya no quiere más, que quiere morirse. Y sin embargo Dios, ser tan amoroso, que ahí en esa cueva le cocina y todo, lo despierta para que tome aliento y le dice que aún le falta terminar el trabajo y es ungir uno después de él. Entonces, este que sucede a Elías es al profeta Elías es el profeta Eliseo. Entonces, quiero que veas que dice la palabra acá. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Dios se iba a llevar al profeta Elías, como se está narrando la palabra, entonces ya sabemos que se lo ha llevado en carros de fuego al cielo. El profeta Elías no gusta la muerte, sino que lleva en carros de fuego al cielo. La Biblia nos habla en Apocalipsis de que al final, cuando ya todo esto esté para acabar, vendrán dos olivos y predicarán en Jerusalén. Dos olivos se refiere a dos hombres. Suponemos que tal vez pudieran ser Moisés y Elías, aunque Moisés gustó la muerte. Moisés, Dios se lo llevó al desierto y él murió allí. Pero Elías no gustó la muerte. El otro que no gustó la muerte fue Enoc. Entonces tal vez vuelva a traerlos hasta que los maten ahí en Jerusalén. Dios predicará días enteros, 3 días enteros, y la gente los odiará. 3 años, es que es 3 tiempos. La gente los odiará tremendamente y cuando los maten, se harán hasta presentes regalos, porque estos que los atormentaban ya no estarán ahí. Uno de ellos era el profeta Elías. Entonces dice la palabra
y Elías volvió a decir a Eliseo, la primera, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, otra vez como los profetas que estaban en Betel, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Él respondió, sí, lo sé, callad. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me enviaba al Jordán. Él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a una y a otro lado y pasaron ambos por el seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. ¿Qué es ser bienaventurado? Doblemente bendecido. Eliseo quería eso, ¿no? El profeta Elías es un profeta espectacular en el Antiguo Testamento. Eliseo quería una doble porción. Entonces le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Después la historia, pues interesante, toda la historia de Segunda de Reyes. Yo quiero que veas que Dios no es un Dios que no quiera bendecirte, sino es un Dios que está dispuesto a dar siempre a los que le piden. ¿Cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? O sea, bienaventurado es algo que no es por escogencia de Jehová, sino porque yo lo escojo a Él. No es que Dios dice, tú eres bienaventurado, tú no, sino que cada uno de nosotros lo buscamos. Vemos a Eliseo queriendo la unción que tenía Elías y por eso perseveró hasta el que no te dejaré, ¿cierto? Yo estaré ahí, yo no te dejaré hasta que... ¿Y qué es lo que tú quieres? Pues quería cosa difícil, como le dice Elías, quiero una doble porción de tu espíritu. Luego el profeta Eliseo, y eso te queda ahí para que lo leas, el profeta Eliseo es tremendamente impresionante en todo lo que hace, o sea, la unción que le da a Dios es muy, muy grande, a tal punto que Eliseo, unos se burlándose del profeta Elías, y como Eliseo era calvo, le decía, sube calvo, se le burlaron un montón de jóvenes, como 40 o más, y entonces Eliseo solo los maldijo y aparecieron unos osos y los despedazaron y los mataron a todos. O sea, el poder del profeta Eliseo era mayor que la doble porción que él pidió, Dios se la dio. O sea, Dios es un Dios que es muy bueno. Quiero que veas Apocalipsis en el capítulo 11. Entonces dice la palabra así. Entonces me fue a una caña semejante para medir, y daré a mis dos testigos, 11:3, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, son 3 años y medio. Pero yo quiero que recuerdes una cosa, ¿no? Que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es un día.
Es un día de Dios que sea 1000 años y resumimos en los días de los hombres, y 1000 años es un día. En los días de los hombres es nada, pudiera ser un día o menos de un día. Dice así: estos testigos son los dos olivos y los dos candelarios que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieren. ¿Por qué creemos que uno de ellos es Elías? Porque Elías hizo que no lloviera por 3 años y medio, ¿no? Mientras estuvo en la tierra. No él realmente, sino Dios a través de él. Y el otro que pensamos que podría ser es Moisés, porque Moisés es el que al sacar a Egipto saca todas las plagas, pero igual, sea Moisés, sea Elías, o sea, no, Dios hará en ellos cosas grandes, ¿no? Dice, si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Estamos hablando de Satanás, del anticristo, ¿no? Hará guerra y los matará. Y sus cadáveres, los que van a estar por 3 días de hombre, son los cadáveres de ellos, estarán en la plaza grande de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, o sea, realmente Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces estarán realmente predicando allí mucho tiempo y luego estarán por 3 días sus cadáveres. La gente los odiará, pues como la tecnología está avanzada, en ese momento pues se usará toda la tecnología, entonces todos estarán felices, ya no estarán los cristianos en la tierra, y la gente hará maldad sin medida y ya no tendrá conciencia de pecado, y de pronto por televisión, en celular, lo que sea, todos los atormentarán, ¿no? Les dirán que van a ir al infierno, todos los odiarán y al final los matarán, pero el Señor los llevará con él, ¿no? Dice, y sus cadáveres estarán, nuestro Señor fue crucificado, los de los pueblos se darán regalos, y no permitirán que sean sepultados, y los de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán regalos, vamos en el 11:10, unos a otros, porque estos dos profetas los atormentaban, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, o sea, se los llevó Dios como en el rapto, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Aquella hubo un gran terremoto, y el segundo ay pasó. Ya está en el tiempo la tierra que mejor no haber nacido que quedarse, ¿no? Ya será un tiempo tremendo. Pero quiero que veas el ser bienaventurado. Entonces dice la palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La Biblia habla del hombre más manso, pues el más manso de todos fue el Señor Jesucristo, que se hizo hombre, pero no siendo Dios, no siendo el Hijo de Dios, el más manso sobre la tierra fue Moisés. ¿Qué significa mansedumbre? Mansedumbre significa que yo voy a Dios y le pregunto todo lo que tengo que hacer. Y entre lo que Dios me manda hacer y lo hacer pasa muy poco tiempo, porque la obediencia que se tarda se llama desobediencia. Entonces Moisés es un hombre que Dios escoge, que pasa mucho tiempo con Dios en oración, en ayuno, porque Dios lo dispone así. Y Moisés era un hombre que cuan pronto Dios le mostraba lo que había de hacer, iba y lo hacía. O sea, eso es ser manso. Y cuando uno hace lo que Dios le ha dicho, uno muchas veces no quiere hacerlo, pero Dios lo ha dicho y yo lo hago. O sea, es difícil para mí, pero yo lo hago.
Y cuando yo lo hago, lo que ve la gente es humildad. O sea, hay gente humilde falsa. Y la Biblia dice, el mundo dice, un dicho, que debajo de las ropas más humildes están los orgullos más grandes. Hay gente que parece que fuera humildita, pero adentro se creen la mitad del mundo y la mejor mitad. Ninguno de nosotros escogió nacer en la casa donde nació, pero Dios nos dio nacer allí porque Dios es justo. Nos merecíamos nacer en ese lugar. Ahora, no estamos renegando de nuestras casas, sino que estamos viendo la naturaleza de nuestras casas. Entonces, tal vez venimos de una casa donde la soberbia es el mayor pecado. O sea, nos creemos la mitad del mundo y la mejor mitad. Hay un soberbio mayor que es creación de Dios y es Satanás. Un día Satanás, Dios lo había creado, lo puso allá en su altar, dice la palabra, y allá en su altar él adornaba porque Dios lo había hecho como luz bella, era el nombre que tenía, ¿no? Luego lo conocemos como luz bella, pero él adornaba allí, era un querubín. Tenía como tú y como yo un libre albedrío. O sea, al frente tienes dos caminos, puedes escoger una cosa u otra. Tenía como tú y yo un libre albedrío. Entonces, en ese libre albedrío se le llenó el corazón de maldad y dijo, yo quiero poner mi trono sobre Dios. O sea, él estaba allí, se le olvidó que el creador era Dios y dijo, voy a poner mi trono sobre Dios. Dios es bueno y nos dio un amor tan grande sin límites. O sea, Dios te da una voluntad y tú puedes escoger lo que quieras. Y a esa criatura de horror también le dio un libre albedrío. Pero él engañó una tercera parte de los ángeles del cielo. Como haya sido, no lo sé. No soy experta en demoníacas cosas. Entonces convenció una tercera parte de todas las criaturas de los cielos y se rebelaron contra Dios. Dios es amor, Dios es espectacular, nadie es como Él. Y entonces Dios podía haberlos destruido, era su creación. Dios es mayor que todo. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipotente, todo lo puede. Y es omnipresente, está en todo lado. Es un ser, no es un espíritu, ni una fuerza, ni un poder. Dios es un ser inmensamente grande, no lo contiene el universo. Con 3 dedos de su mano puede recoger todo el polvo de la tierra. O sea, Dios no lo contiene ni el universo que nosotros no alcanzamos a imaginar, pero es un ser. ¿Qué significa que Él sea un ser? Que no estás tratando con una fuerza ni un poder, estás tratando con alguien que tiene sentimientos, emociones, voluntad, inteligencia. O sea, Dios es algo grandioso. Dios los pudo destruir, pero Dios los creó como a ti y a mí con amor. No logras entender el amor de Dios. Es tan difícil entender por qué Dios nos amó tanto, pero llegas un poquito a entenderlo cuando te acercas al amor que más tengas cercano en tu vida como un hijo o como de pronto unos papás cuando uno es pequeño, porque a veces ya más grande no siente ese amor, pero cuando es pequeño quiere mucho a su mamá o su papá, o cuando tienes un hijo quieres ese hijo, entonces te acercas un poquito al amor de Dios. Entonces un hijo puede hacer muchas cosas y uno se puede enojar y lo puede reprender, pero uno lo sigue amando. Ese es el amor de Dios. Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Dios te ama a ti y nosotros somos una criatura que fue la humanidad, somos criaturas humanas que Dios creó, pero Dios creó también a ese querubín que es Satanás, o sea, lo puso allá en lo alto y lo amaba. Pudo cuando él se rebeló y engañó, me imagino que engañó querubines, arcángeles, ángeles, una tercera parte de los ángeles del cielo los pudo echar y destruirlos y se acabó. Aquí mando yo, todo es mío y desaparecieron, como los hice ya no están, porque Dios podía hacer eso, pero Dios no funciona así, porque Dios tiene una balanza que te he dicho. O sea, no es que tenga una balanza en el cielo, sino para que lo entiendas, es que tiene una balanza. Entonces, a este lado de la balanza nos ama muchísimo, pero al otro lado de la balanza es un Dios que justo.
y no quebranta su justicia por amor. Entonces nos ama tremendo, pero también es justo. Amaba tremendo a Satanás y lo echó de su presencia, lo lanzó sobre la tierra. O sea, la tierra comienza ahí con Satanás, por eso la Biblia comienza que la tierra estaba desordenada, vacía, y él estaba allí. O sea, se movía sobre la faz de la tierra el Espíritu de Dios cuando viene a poner al hombre allí, pero antes de poner al hombre allí está Satanás y sus demonios, por eso todo es un desastre y es un caos. Cuando pensamos en eso, entonces volvemos a mansedumbre, que es la bienaventuranza, ¿no? Tú eres una creación de Dios más, muy, muy, muy pequeñita para como son los ángeles y las creaciones de Dios que ponían un pie acá y otro en Capernaum. Ellos conocen el universo, o sea, son muy grandes. Y cuando Jesús viene a esta tierra, ellos le dicen, ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Lo que nos hace tener nervios en el corazón. Y es porque ellos, como ellos vivieron con Dios, lo conocen. Y ellos ya saben que ellos perdieron, que ellos no le van a ganar a Dios. Entonces, ¿qué es esa batalla de Armagedón y qué es todo lo que ellos hacen? Entonces, lo que más tiene Satanás en la soberbia y la altivez es envidia. Entonces, Satanás envidia el amor que Dios te tiene. O sea, Satanás quiere que tú pases la eternidad en esos lugares de tinieblas, donde tienen cerrados ya ángeles, porque Dios ya tiene encerrados ángeles allá. Y dirás tú, ¿por qué no a Satanás? Y yo digo, ¿quién eres tú para meterte con Dios? O sea, ¿cómo podemos decirle, por qué no encerraste a Satanás, igual que todos los que tienes encerrados? Dios nos cura con su sangre, es un camino muy delicado. Entonces, la epístola de San Judas, la que está antes de Apocalipsis, este no es el Judas que vendió a Jesús, no, es otro discípulo del Señor. Entonces, buscas Apocalipsis, es el último libro de la Biblia, y buscas el libro anterior, o sea, el libro antes de Apocalipsis es el libro de Judas. Entonces dice la palabra en el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Qué horror, ¿no? Qué horror. O sea, ¿dónde los tiene? En el infierno. Pero en prisiones de oscuridad están esos ángeles porque no guardaron su dignidad. Son parte de los que se rebelaron y otros de ellos, después de rebelarse, se acostaron con las mujeres. La Biblia dice en Génesis, o sea, perdieron hasta la dignidad y se enamoraron de las hijas de los hombres y de eso nacieron los gigantes, pero no pienses en eso. Eso es una cosa que o sea, la sabemos, pero no nos toca a nosotros meternos en lo que no nos toca meternos. Pero a Satanás sigue andando por ahí, como le dijo cuando Job, ¿de dónde vienes? De andar la tierra y de rodearla, ¿no? De andar por ella. ¿Por qué no lo destruyó de una? Porque Dios es justo, o sea, lo ama tremendamente, lo amó tanto que cuando Moisés se murió, vinieron los ángeles que mandaba Dios, Miguel, Gabriel, los ángeles que mandaban a Dios, a pelear por el cuerpo de Moisés. O sea, venían a pelear por el cuerpo de Moisés, porque él lo quería coger para después ponerlo a andar por ahí y hacer maldad. Entonces, los ángeles, y tal fue la pelea que entre dos ángeles que él le dice, Jehová te reprenda, ¿no? Pero cuando el arcángel Miguel, ahí mismo en Judas, en el verso 9, o sea, la epístola universal de Judas en el verso 9, pero cuando el arcángel, o sea, Miguel es un arcángel, Satanás es un querubín, y Gabriel creo que es un ángel, no sé, bueno, pero cuando el arcángel Miguel, es que de eso no me he hecho especialista, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, estaban peleando, ¿quién?
Miguel y Satanás o Lucifer. Y entonces dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. O sea, lo conocían, obviamente le estaba adornando allá, yo no voy a entrar en problemas contigo, trata tú con Dios. Entonces voy a explicarte dos cosas importantes aquí. La primera es que cada uno de los hermanos que están acá y el que escucha el audio es especial para Dios. O sea, tú tienes un trato con Dios. Yo nunca debo meterme en el trato con Dios contigo. O sea, tú no eres quien para meterte con tu hermano y no sabes qué sienta Dios por él. Hay una escena en la Biblia que es tremenda y es la escena de San Juan. Ya está acabando en los evangelios, el último evangelio, el de Juan, que es el evangelio del amor. Y entonces dice la palabra que Jesús estaba hablando con Pedro y detrás venía Juan. Entonces, la palabra dice en San Juan 21:20, volviéndose Pedro, el Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 20. Hay 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo y Juan, o sea, el primero de los evangelios, Mateo y Juan, ambos fueron de los 12 discípulos de Jesús. Marcos y Lucas no, ni siquiera lo conocieron físicamente. Marcos de pronto un poco, pero Lucas no, o sea, ellos ya lo conocieron a través de las historias y demás. Mateo y Juan vivieron con el Señor Jesús. Entonces dice la palabra en San Juan, en el capítulo 21, en el verso 20, volviéndose Pedro vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús. Jesús los amaba a todos, pero Juan era el más pequeño y era especial, pero no era especial porque el Señor dijera, yo amo más a Juan, sino que Juan amaba más a quién, a Jesús. O sea, tú te haces especial para Dios porque tú amas a Dios, porque tú lo obedeces, por eso te haces especial para Él. Les dice la palabra, volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, esa escena es una escena bien bonita. Y entonces dice la palabra, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, ya Jesús le había dicho, apacienta los corderos a Pedro. Pedro, tú me amas, apacienta mis corderos. Pedro, tú me amas. O sea, la relación de Jesús con Pedro es muy bonita, muy estrecha, como contigo y conmigo. O sea, el Señor es muy especial con todos nosotros, con el que le busca y le obedece. Tiene una relación personal y especial con cada uno de nosotros. Entonces, ya ha tratado con Pedro. Y Pedro voltea a ver y viene Juan. Entonces Pedro es cosa seria. Entonces Pedro le dice, ¿y qué va a hacer de este? Y el Señor Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Vamos a traducirlo a nuestro idioma así como un poco no tan elegante. ¿A ti qué te importa? ¿Cierto? Lo que Dios haga con tu hermano, que a ti. O sea, a no ser que tú vayas a orar y a suplicar o algo, tú sígueme. O sea, esa es una actitud que no le agrada a Dios. Que yo me meta con otro hermano a igualarme, además que a ti. Y lo que Jesús le dice ahora a Juan, esto es algo que digo que pues, no lo sostengo. Le pido a mi Padre Celestial que me perdone, pero lo digo para que puedas pensar en eso, y es esto, ¿no? Tal vez a quien le iba a revelar el Apocalipsis Dios era a Pedro. Quizá a esa hora lo que seguía era que le iba a revelar el Apocalipsis a Pedro, pero no fue así, se lo reveló ¿a quién? A Juan. O sea, en este momento como de emoción del Señor, dice que a ti, si yo decido que Él viva hasta que yo vuelva. ¿A qué se refería Jesús? Se refería a que le iba a revelar el Apocalipsis y Juan es llevado hasta que Jesús vuelve. Imagínate cuánto puede flaquear la fe de alguien que es llevado al tiempo de fin. Nada. Juan era perfecto. Juan escribe la primera carta de Juan, la segunda y la tercera, y al leer las 3 cartas,
tú ves que Juan no concibe ni la idea de que uno no ame a las personas, o sea, que uno como cristiano es el que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. O sea, la estrechez que tiene Juan con Jesús es impresionante, o sea, es un santo de Dios. Por eso Dios le revela a él el Apocalipsis. Juan está, primero lo meten en una caneca para matarlo y no se quema, la caneca la llenan de aceite y la ponen a hervir y lo ponen a hervir dentro de esa caneca y no se quema, entonces lo exilian a una isla y ya él es viejito y la isla es así, o sea, siendo tan viejo era una maldad tremenda que le hace, pero estando allí Dios le revela el Apocalipsis. O sea, Juan es llevado al cielo, es llevado al final, es llevado al presente de Dios. Es espectacular. Pues ambos son espectaculares, Pedro es espectacular. Pero si quieres ser un poco más espectacular, sé Juan, porque Juan es, o sea, es amoroso Juan. Entonces Pedro está pendiente de qué pasa con Juan y a Jesús le dice en esa hora, ¿qué a ti? Si yo decido que él viva. Lo que dije no es que sea verdad, ni lo puedo asegurar, ni nada. Pero quizá en esa hora el plan de Jesús era revelarle a Pedro el Apocalipsis y le ha quitado eso, ¿no? Por envidioso, porque más, por estar. ¿Y qué va a pasar con Juan? ¿Qué a ti? O sea, ahora, oye, entonces ese dicho permaneció que Juan no moriría. Pero Jesús no quiso decir eso. Jesús lo que quiso decir es que Juan y va a ver el Apocalipsis y ve el Apocalipsis, va hasta el cielo, porque Juan es llevado al Apocalipsis, vuelve y gusta la muerte, pero ¿qué importa si uno ya sabe cómo termina esto, cómo lo maten? O sea, es lo mismo que experimenta el apóstol Pablo, pero pues no como Juan, a otro nivel. Juan es llevado también al tercer cielo. Dice hoy cosas que no puedo ni repetir, maravillosas, que Dios tiene preparadas. Y eso hizo de Pablo un hombre de fe, al punto tal que Pablo dice, para mí vivir es Cristo, pero morirme es que ganancia, yo me crié con Dios, yo ya fui a ese tercer cielo. El primer cielo es el que vemos todavía ahorita porque está de día. El segundo cielo lo vemos cuando está de noche, y entonces ya vemos la luna, las estrellas, que está más allá, ¿no? Y el tercer cielo es a donde que vamos a ir con el Señor, donde están preparándonos un lugar, ¿no? El Señor Jesús dijo que se iba a preparar un lugar para que donde Él estaría, nosotros también estemos. Entonces, ¿entiendes eso de no meternos con las personas, con las criaturas de Dios? Y aquí está Miguel peleando con Satanás, ¿no? Entonces están peleando por el cuerpo de Moisés, cosa terrible. Voy a Miguel decirle, este infeliz demonio que se ha levantado contra Dios, le dice, no, que Jehová, que te reprenda, o sea, meterse con los hermanos es cosa delicada. O sea, no sabemos el plan que tiene Dios con cada persona y es ahí, aunque suene redundante, es personal el trato con Dios, con cada uno. Entonces hay situaciones de vida en la Biblia bien tremendas. Una es la de Moisés, Aarón y María. Ellos tres son hermanos. Entonces, Aarón y María eran mucho mayores que Moisés. Entonces Moisés nace cuando los egipcios empiezan a odiar a los judíos. Entonces deciden matar todos los niños varones porque se multiplicaban. Y protegen a Moisés, la mamá y los hermanos, en una cestica, en una brea, y lo tiran al mar y lo cría lo adopta la hija del faraón. Entonces luego van Moisés, Aarón y María a sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero Dios no trata con Aarón y María, trata con Moisés. Y Moisés no quiere porque Moisés es manso y humilde de corazón. Entonces Moisés dice, no, yo no sé hablar, yo tartamudeo al hablar, mandaron, o sea, Moisés no quería figurar. Y Dios le dice, irás tú, al final Dios hasta se enoja y le dice, vamos a poner las cuentas, tú serás para Aarón como Dios, o sea, como si yo estuviera allí, porque no se hará nada, el poder lo tiene Moisés. Entonces un día ellos se llenan de bronca, Aarón y María, de envidia y de cosas, y van y hablan de Aarón, le dicen a Dios que
de Moisés, perdón, Aarón y María van y hablan con Dios, dicen, nosotros también hemos hablado con Dios, nosotros también le hemos visto, bueno, entonces vamos a hablar con él y le dicen a Dios que los oiga a ellos, porque Moisés está casado con una mujer que no es judía, que era Séfora, ella no era del pueblo judío, y sale María leprosa, ¿no? Sale Rusia completamente de lepra, y Dios dice, solo si Moisés clama, los vuelvo a tener en cuenta. Entonces, no entres en el camino del trato de Dios con las personas. O sea, es delicado cada persona. Pero Dios a mí no me quiere. Claro que te quiere y te ama. Dios no hace acepción de personas. Pero las cosas cambian porque tú no sabes las situaciones que viven las personas. O sea, Pedro es un hombre especial, pero Juan era otra cosa. O sea, cada uno, cuando Juan y Santiago, que son los hijos de Zebedeo, se hacen cristianos, entonces, ¿cómo serían de gallitos finos que les ponen como apodo los hijos del trueno? O sea, los llamaban los hijos del trueno. Eran los dos hermanos, eran Santiago y Juan. Y cambian hasta llamarse el apóstol Juan, el discípulo del amor. O sea, ellos tienen un encuentro con Dios y el primer cristiano que matan es al hermano de Juan, que es Santiago. O sea, ellos eran a otro nivel. Y a otro nivel porque su mamá, o sea, la mamá, ellos dos vienen a pedirle a Jesús y no vienen a pedirle algo de esta vida, sino que ella le dice, ordena que cuando estés en tu reino mis hijos se sienten a tu izquierda y tu derecha. Era ambiciosa la petición, pero realmente era espiritual porque no estaba pidiendo algo para esta vida. Ni le estaba diciendo a Jesús, pues mis hijos han andado contigo todo este tiempo, cómprameles aunque sea una barca. Sí, ¿cierto? No, ella pedía algo que era para el cielo, que sus hijos se sentaran, uno a la izquierda y al otro a la derecha. Y Jesús le dice, a la verdad, pues, lo que sufrieron los dos fue áspero, trabajaron duro y pues se sentarán allá en el trono de Dios. Ahora, si a la izquierda o a la derecha, pues eso no está. El Señor Jesús dice, solo dispondrá a mi Padre, el nombre de Jesús pura. Entonces, esa es la actitud, ¿no? Aprender a no meternos con las criaturas de Dios. Ahora te voy a explicar, yo soy una pastora y yo he trabajado por el Señor muchos años. Estamos hablando de que tengo 60 y pico de años y cuando llego a los pies de Jesús, soy una niña, pero empiezo a predicar cuando tengo como 15, 16 años, y eso que lo hago antes, pero me refiero a predicar como más en serio en la universidad. Entonces ha pasado mucha agua debajo del puente. Yo me encuentro con predicadores como el pastor que ahora edifica Isaac, y pues él es un pastor un poco más viejo que yo, con una historia de vida. Él llegó a ser el presidente de las sociedades bíblicas muchos años y es psicólogo de la Javeriana, bueno, son un montón de cosas. Él es muy especial, tiene una iglesia súper especial porque esa iglesia es antiquísima. Esa iglesia es, creo que, patrimonio de Bogotá, o sea, la edificación y todo eso. Pero pues él tiene una relación con Dios y yo tengo. Y las veces que nos hemos encontrado con Isa, entonces yo evito meterme ahí, ¿no? Yo no me meto con los pastores, como no lo haría, no que yo sea así, no soy esa clase de persona, empezando porque no soy hombre y nunca tengo esa especialidad tan grandiosa del rey David. El rey David es ungido por Dios para ser el segundo rey de Israel y tiene que huir porque Saúl lo quiere matar, pero ya el que está ungido para ser el rey es David. El Espíritu Santo se ha ido del rey Saúl, así que el rey Saúl es como un loco, ya al final se endemoniaba, muchos se colgaba las lámparas, como los gatos, de lo endemoniado que estaba. Entonces, y de envidia, o sea, envidiaba a David, no quería que esa relación entre Jonathan y David prosperara.
porque le decía que él iba a quitar el reino, lo que no era verdad. Entonces David va a la montaña y todo eso, ya él está ungido, o sea, David era el ungido de Jehová, podía perfectamente quitarle el reino a Saúl, por eso David es espectacular. Entonces llega un momento en que está huyendo y entra en una cueva para esconderse porque ya le han dicho a Saúl que ellos están ahí y se meten todos en una cueva. Y Saúl llega para cubrirse los pies, o sea, para hacer sus necesidades, así lo llama la Biblia. Entonces visualízalo, aunque no es muy agradable. Es un rey, levantarse su batica o lo que llevara de rey y ponerse ahí a hacer, no del uno, sino del dos. Y los otros estar allí, era cogerlo en una situación bien fea. David lo podía matar, indubitablemente lo podía matar, y va con los valientes, que son 40 valientes, y entre esos 40 valientes había 3 que eran una cosa impresionante, como era el rey David. Ellos le dicen, mátalo, Dios te ha puesto tu enemigo ahí. Y David le corta solo el manto, o sea, se acerca y le corta y se contrista terrible. Dice, no, se arrepiente solo de cortarle el manto. Yo nunca levantaré la mano contra el ungido de Jehová. O sea, él ya era el ungido de Jehová, el otro ya había perdido la presencia de Dios, pero David no. Dice, sí, no llega el día en que Jehová lo llame a cuenta, yo no levantaré mi mano. Y la otra vez están en un monte y se duerme todo ese ejército, sobre todo los dos que eran súper valientes que cuidaban a Saúl. David baja, les quita todo lo que tienen y se va hasta la lanza y se sube al monte y los grita, ¿no? Creo que es Abner o Joab, no me acuerdo. Los empieza a llamar, ¿cierto? ¿A dónde están los que cuidan al rey? Miren lo que he cogido. O sea, lo pude haber matado otra vez y no lo hace. La vida de cada persona con Dios es de cada persona con Dios. Ahora tú estudias como la vida de Saúl tan bonita hubiese sido si Saúl hubiera amado a David, ¿no? Porque se casa con una de sus hijas y lo persigue aún casado con una de sus hijas. O sea, hubiera sido el reino, se hubiera fortalecido el reino de Israel, pero no fue así, por meterte donde no cabes. ¿Por qué sucede eso? Entonces sucede por varias cosas. Porque la Biblia dice, bienaventurados los mansos de espíritu, lo que estamos estudiando, los mansos de corazón. O sea, una persona mansa es una cosa impresionante. ¿Qué es una persona mansa? ¿Qué significa que una persona sea mansa? Que esa persona pasa tiempo con Dios, le pregunta a todos, bienaventurados los mansos. ¿Qué significa que una persona sea mansa? Entonces, David pasa mucho tiempo con Dios, primero antes de ser rey, apacienta las ovejas y todo eso, tiene una relación con Dios en la que ya escribe salmos y le canta. Y cuando vienen a atacar las ovejitas, él pelea con un león, pelea con todo lo que hay. Imagínate, o sea, él se enfrentaba en el nombre de Jehová. ¿Qué le daba esa fe? Pues su relación con Dios, su hablarle, su agradecerle, su ensalzarle. Pero luego le pasa todo lo que le pasa en la vida, entonces se acerca mucho a Dios, se acerca más a Dios, Dios es su vida, Dios es su vida, eso es mansedumbre. Busca a Dios y pregúntale cuál es el plan que tiene para ti. Cuando hablas con Dios del plan que Él tiene para ti, ¿qué tiene que ver tu hermano en ese plan? O sea, justamente soy envidioso porque no soy manso de corazón, porque yo no acepto lo que Dios tiene para mi vida. Yo tengo dos hermanas y estoy en la mitad de ellas dos. Mi hermana Ana Rosa, que es la mayor, me lleva como un año largo de vida, pues, y entonces Ro es muy linda, extremadamente linda. Entonces es tan bonita que cuando hacíamos las presentaciones en la Universidad Nacional, nosotros hacíamos unas presentaciones en la vida, invitábamos a la gente en conversa, profesores, de todo eso los llenábamos así. Entonces poníamos en la entrada a Rocío, porque era la más bonita. Pues sí, era espectacular, como una reina, sangre de Jesús.
pero su cara y todos sus dientes, todo era muy... Y luego crece Fabiola y Fabiola, Fabiola la tumba loca, Fabiola es re linda, era flaquitica, era un cuerpo muy bonito, unos dientes exageradamente blancos. O sea, mis hermanas eran muy... Y yo estoy en la mitad, la sangre de sus curas. Te lo digo porque pudiera uno pensar, mi hermana Ro hace primero una carrera, mi hermana es bacterióloga, y cuando está en el mayor de Cundinamarca, hace sexto semestre, entonces yo ya estaba en la nacional, y yo le decía, preséntese a medicina para que andáramos juntas. Y Rocío pasa a medicina y hace las dos carreras, o sea, ella se gradúa primero de bacterióloga y laboratorista clínica, y luego se gradúa de médica cirujana. Y Fabiolita es la tumba loca, no hay ninguno que no estuviera enamorado de Fabi, era la locura acá en esos tiempos pasados. ¿Qué sentía la pastora? Llegó por mis hermanas, el amor más grande, o sea, no puedo mentir ahora porque lo que yo más amo después de Dios es esa, pero a mis hermanas las amo con toda mi alma, o sea, no me significaron jamás ninguna cosa que atacara mi vida. Ahora digo, ¿por qué? Uno preguntaría, ¿por qué? ¿Podría yo compararme con Rome? ¿Podría comparar con Fa? No, porque yo tenía una relación con Dios. O sea, yo tengo una relación con Dios en la que ellas no cabían. Como no cabe nadie en tu relación con Dios. Entonces, Dios tenía un plan para mi vida, ¿o tú lo dudas? O sea, y vivimos tantas cosas en la vida en que nosotras, por lo menos, hasta con los hombres de la iglesia y todo fue complicado. O sea, Fabi amó toda la vida a Javier y Javier me amaba a mí. O sea, amaba a Omar y Omar me amaba a mí. O sea, cosas como extrañas y complicadas. Pero que te hacen en la vida entender que la envidia parte de que no conoces a Dios. Si vas a Dios, Dios tiene un plan para ti. No era el plan que tenía para Ro, no era el que tenía para Fa. Ellas tenían una vida y nosotras las tres somos una fortaleza. Sangre de Jesús. Nosotras peleamos todos los días sin falta, de la mañana a la tarde. Y a la noche estamos jugando parques, o sea, nosotros no. Y peleamos porque no se puede convivir seres diferentes sin hablar lo que cada uno siente, ¿sí? O sea, no estoy de acuerdo, yo no quiero esto o tal cosa, pero no realmente, como que no nos entendemos en cosas, pero al final nos entendemos. Nosotros tenemos un mismo bolsillo y sin embargo cada una tiene su dinero, pero cuando se trata de todo lo que tenemos que pagar es impresionante. Entonces tuvimos que vivir por lo menos las muertes de mi papá y mamá. Y nosotros escuchamos las muertes de los hermanos que tienen familiares, de sus papás, de su mamá, y los vemos pelear, o sea, ay, usted haga tal cosa, yo ya lo cuidé, cuídelo usted. Nosotros no vivimos eso. O sea, nosotros al revés, yo le decía a Fabi, yo me quedo, vaya, acuéstese, sí, descanse. Y lo mismo Rorro, Fabiola es súper espectacular, aunque tú no lo creas, para tratar con gente enferma. O sea, Fabi puede hacer cosas que yo no puedo hacer, ella las hace. Y mi hermana Rosy es a otro nivel, sangre de Jesús cura. Entonces llega un paciente y tiene cáncer en la cabeza y el señor ya está podrido. Entonces el señor entra a la casa de nosotros de Tibabuyes cada yo no sé cuánto iba, y el olor que deja no lo podemos sacar horas. Era un olor que yo vomitaba. Yo no podía estar ahí. Yo me hacía en la esquina, yo lo saludaba, entonces yo decía, no puedo, es que no puedo. Mi ser no daba para sobrevivir a ese olor, o sea, yo no sobrevivía. Se me metía acá. Fabi lo recibía y ayudaba. Y Rocío, con todo el amor, le hacía la curación. Sangre su cura. Nosotros somos una fortaleza. Sí, se ha muerto don Juanito y yo tengo que ir allá. Adriana Pardo no está. Me voy con Rocañón.
y Fabiola se sienta literal a ver un partido de fútbol así. Ella se borra completamente de lo que está pasando. Y yo con Adrián, con Rocío Cañón, trato de cuadrar a don Juanito, se nos cae, porque no, pesaba muchísimo. Nosotras vivimos unas vainas que, Dios mío, sangre de sus culos. Cada una de nosotras se muere don Lucho y Fabi tiene que ir a reconocerlo con Rocío, lo inyecta y yo solo predico. O sea, hay cantidad de cosas que nosotros decimos. Cada uno tiene que una relación con Dios. Entonces, en mi casa, yo soy la más débil de las tres. Y a mí me da ataque de pánico cantidad de veces, hermano. Entonces, yo estoy así, y de un momento a otro yo siento que me va a morir y corro para que me entre el aire. Digo, estoy muriendo, me estoy muriendo. Ellas duermen así mientras yo me muero. ¿No se murió? Y yo, no, ya otra vez estoy bien. O sea, cada uno tenemos una relación con ¿quién? Con Dios. O sea, ¿por qué envidiar a la otra persona si puede ser mi fortaleza? Si puede ser mi hermano, mi bendición, mi ayuda. Así David hubiese recibido el amor de Saúl, otra sería la historia, ¿no? Permanecería Jonatán, todo. Pero no, o sea, la envidia es querer ocupar el lugar de otra persona porque no le creo a Dios que me ama, porque no le creo que tiene un plan para mí. O sea, ¿qué espera Dios de mí? Pues yo no seré en un cuerpo, no diré a la mano, como dice la Biblia, tú no me haces falta, nomás que me hice un dedito y ve cómo se complica la vida. Entonces todos tenemos una parte en ese todo y cada hermano es importante. Dile al Señor de rodillas, es la forma de vencer esa envidia y esa maldad de querer aplastar al otro. Gracias por la vida que me diste. Gracias por cómo tú me hiciste. Ayúdame, Dios mío, a amarme a mí mismo, porque así dice la Biblia, ama al otro como a quién, como a ti mismo, pero si no te amas, yo sí me amo, por eso soy envidioso. No, tú eres envidioso porque no te amas. O quieres lo que el otro tiene. ¿Cómo amo al otro si no me amo a mí mismo? Jesús dijo que debía amar al otro como a mí mismo. Entonces debo amarme a mí mismo, darle gracias al Señor por cómo Dios me ha hecho a mí, ¿no? O sea, Dios me hizo como me hizo y no se equivocó. O sea, ay, ¿será que el Señor se equivocó cuando me hizo cojo? Y entonces Dios, pucha, me faltó y igualarle el pie. No, yo sabía porque yo debía ser cojo, porque debía ser cada uno como cada uno somos. Y cuando aprendas a agradecerle a Dios tu vida, entonces podrás amar al otro y agradecer que el otro no es como tú. O sea, yo agradezco a mis hermanas, soy Fabiola, me enfrenta a cantidad de cosas y Rocío me saca adelante en montones de cosas, o sea, no es problema. Y cuando fue todos esos rollos con los hombres, éramos jóvenes, pues yo soy la pastora. Yo me sentaba con Fabiola y le decía, pero usted se quiere casar con alguien que me cogió lo vivo por ahí. Y yo le decía a Rocío, no me imagino recibiendo yo los partos y Omar haciéndome así. Yo le decía así, ¿cómo puede hablar contigo? Porque eres verdad. Porque vives en qué? En la verdad. Entonces vive en la verdad, busca a Dios. Empieza por agradecerle, tener una relación con Él y una relación en la que no entra tu hermano, Juan era Juan y Pedro era Pedro. ¿A mí? Cada uno tenía. Miguel y Gabriel son ángeles que estaban con Dios. Satanás decidió rebelarse contra Dios, problema tuyo, ¿no? O sea, como le dice, que Dios te reprenda. ¿Yo qué me voy a meter contigo? O sea, no me has faltado a mí, faltaste a Dios. Es como el hijo pródigo y el hermano del hijo pródigo. A esa parábola podría cambiársele el título hasta el hermano envidioso. Porque vuelve el hermano que es el pródigo y el otro dice, pero ¿por qué? Y se pone bravo, ¿no? ¿Por qué le hiciste una fiesta? No sé qué. Y el padre le contesta, pero si todo lo que hay aquí es tuyo. O sea, si hubieses querido hacer una fiesta, ¿por qué no la hiciste? Si hubieras querido matar un animal, ¿por qué no lo haces? O sea, todo lo que hay aquí es tuyo, pero tu hermano se había perdido y ha vuelto y es necesario hacer fiesta.
Entonces esa parábola también no se podía llamar solo el hijo pródigo, sino el hermano envidioso. Cuando llega el otro, entonces tú también quieres estar afuera, quieres perderte, te da rabia porque tu hermano enderezó el paso. Entonces todo parte de un problema, no nos amamos. Y no nos amamos porque no somos agradecidos con Dios, gracias Dios mío. Y cuando empiezas a tratar con Dios, pues tu relación con Dios te da un montón de cosas que te llamarás como bienaventurado. Entonces dice la palabra, bienaventurados los mansos, el que pasa tiempo con Dios y luego lleva a cabo lo que Dios dice. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuál tierra? La que tiene prometida a Dios, un cielo nuevo y una tierra nueva. Allá estaremos por tener un corazón manso, un corazón en el que yo busco a Dios y lo busco y lo busco. Y luego que yo tengo un plan para mi vida, ¿qué voy a meterme en el plan de mi hermano? Es su plan. Y Dios bueno con él, como es bueno conmigo. No voy a romper mi relación con Dios porque Dios tiene un plan especial para cada uno. Ese es lo que hago. Mansamente busco a Dios y lo busco en todo. Giri decía ahora, gracias por la semana que se ha ido y porque no obedecí ni te pregunté nada de lo que hice, lo que quise, ¿sí? No fue la semana fácil. Digo, pero así puede resultar la vida. Ya tengo 80 años y sé todo lo que no te pregunté nada y destruí mi vida. Y aún sin embargo, el amor de Dios sigue dándote una oportunidad. Pues empieza ahora a buscarme, pero tú eres muy joven. O sea, aprovecha tu juventud para buscar a Dios. Y bueno, hermanos, no es por asustarlos ni demás, pero hoy es un día complicado. Y a mí me parece como, pues calcula que yo me eché el champú y no me lo saqué. O sea, está complicado el día, no es que me esté dando Alzheimer, sino verdad que me pareció tan tenaz todo lo que está pasando y que no para. O sea, sí que Dios es el único que puede tener todo y digo, pues yo no soy nadie y no tengo la claridad de qué pedir, pero pues le digo a Dios que tenga misericordia a nosotros. Pero hay muchos tigres, muchos leones en silencio, porque son socios de Irán. O sea, Rusia es socia de Irán, China es socia de Irán, o sea, Irán les producía las armas, incluso China tiene un cargamento de cosas que le iba a mandar a Irán, ya la habían negociado y todo. Les digo, esos zorros están quietos, como esta guerra va a durar supuestamente, el presidente Trump dice que 4 días, ¿no? Entonces, esperar a ver qué va a pasar. Digo, Dios es el único que puede hacer que se aquieten, porque como dice la palabra, yo pondré hasta a tus enemigos como amigos, o sea, Dios puede proteger a Israel. Pero si este es el final, entonces se pondrá feo. Y les decía esta mañana a los hermanos que de pronto al final de la predicación nos abrazamos y eso porque pronto no nos volvemos a ver. Si son 4 días, ¿qué va a pasar estos días? No sabemos. Entonces, ¿qué vas a hacer estos días? Yo pegarme el celular y mirar qué está pasando. No, arrodíllate. Cuando Dios manda a los ángeles la noche que va a destruir a Sodoma y Gomorra, está Lot. Entonces llegan los ángeles y sacan a Lot y a Sara, la que se llama la mujer de Lot, la que se vuelve Sara, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? Ah, no, entonces ¿cuál es el que tiene como mujer una que se vuelve Sara? Él, creo que se llama Sara, ¿no? No, bueno, ustedes, bueno, de pronto la vamos a llamar Sara, como la Entonces va a sacar a la mujer y a él, y la mujer mira hacia atrás, o sea, ella estaba pegada a ese mundo, estaba pegada, porque no le cree a Dios, no voltees a ver y voltea a ver y queda convertida en sal. Obviamente se va para el infierno, porque pues eso es lo. Pero lo alcanza hasta intentar con los yernos y llevárselos.
Intenta llevarte contigo lo que amas. No sabemos si va a pasar algo, si no pasa, pues bien, pero si pasa, estos días dedícate a portarte bien. ¿Cómo es que es portarme bien? Es una decisión, ¿no? Yo decido controlar mi ira, controlar mis pensamientos, todo. Se lo entrego al Señor, voy a leerle el Sermón del Monte juiciosamente, voy a ponerlo por obra y voy a ponerme, hago un vallado, o sea, cubro mi casa en oración, los que tú conoces, los que quieres, la iglesia, gracias, está pastora. 3 horas haces un vallado y te pones en la brecha, o sea, clamas a Dios. Sálvalos, Dios mío, sálvalos. ¿Cómo sabes tú que no nos salvarás a nosotros? Entonces estos días clama por tu casa, clama, o sea, no pierdas el tiempo, puedes hacer muchas cosas, porque uno puede, bueno, divertirse, entrar, salir, todos, pero el tiempo que estés ahí mientras estás haciendo todo, habla con Dios, una mente de oración. Dile, Señor, haz que lo que haga, yo lo haga sin ofenderte, o sea, no voy a hacer pecado, voy a hacer la vida como me toque, trabajar, estudiar, lo que sea, pero no va a ser pecado y hay los tiempitos que me quede, clamaré. Salva mi casa, Señor, por amor del Señor Jesucristo y con humildad y con respeto por amor a mí, ¿no? O sea, por amor a cada uno, por amor a mí. Cuando Norman estaba en la calle, Norman tal vez oye el audio. Entonces estuvo mucho tiempo en la calle, sobre todo en ese lugar que estuvieron por allá, muchos años. Y entonces lo balearon como 2 veces. Norman se refiere a mí como su madre, entonces siempre, desde que éramos jóvenes, mi madre. Entonces estaba así cuando le van a balear y él le decía eso a Dios, sí, por amor a mi madre, te lo suplico, protégeme. Entonces yo le digo a Dios, por amor a los niños, porque ustedes son niños realmente de la iglesia, sálvanos, porque indubitablemente tendrá más misericordia de Daniel, de Juan, de Keren, de Analu, y luego de cada uno de ustedes, porque Dios es, digo, por amor a ellos, escúchanos, ¿no? Entonces, donde estés, ora, ora por amor del Señor Jesucristo, por favor, si vas a volver. Y no te estreses, ¿no? No es que empieces como yo, con ataque de pánico. Voy a broncoaspirar. Pastora, no puedo respirar de los nervios. No, porque como alguno decía, Joey, decía ahorita en la presentación, divirtámonos, estemos contentos, ¿era? Mientras viene el Señor, estemos contentos. Entonces, estemos contentos, les presentamos una película. ¿Quién sabe si no vuelvan a ver? Una que veamos bonita. Bueno, Padre Jehová, te damos gracias por la palabra de esta tarde, Señor. Te pido, Dios mío, que nos oigas, me uno con mis hermanos en el nombre de Jesús, para suplicar que salves, Dios mío, cada varón, cada mujer, cada señorita, joven, niño, niña, que pertenece a nuestra iglesia, cada hermano que escuche el audio, cada persona que se apartó de nuestra iglesia, guárdala estos días, Señor. Ayúdanos a todos a estar preparados para cuando tú digas, sube acá. No dejes que nuestra alma se pierda ni la de los que amamos. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén y amén.